Las llamadas de venta o las reuniones de venta, porque están muy unidas, tienen algo muy particular y es que tenemos que conseguir que la otra persona no sienta que es una más. Si la otra persona siente que es un número más, un objetivo más, no sé, un garabato más que hacer para decir lo hecho, ahí siempre va a salir mal. Si no hacemos sentir a la otra persona única en ese momento, la llamada de venta está condenada al fracaso, sin duda. Bienvenida, bienvenido a la 10ª temporada del podcast Proyecta tu negocio digital, donde hablaré con expertos de todas las áreas digitales que te ayudarán a escalar tu proyecto online. Además, entrevistaré a emprendedores que te contarán de primera mano sus experiencias y aprenderás trucos y estrategias, conocerás los mejores atajos y herramientas para ahorrarte tiempo y dinero y descubrir cómo implementarlo todo en tu día a día. Soy Sandra Fernández, Project Manager Digital, y si quieres saber cómo puedo ayudarte con tu negocio online, participar en mi programa de acompañamiento Conexión Emprendedora o venirte a un retiro para emprendedoras, tienes toda la información en mi web www.sandrafp.com o en mi perfil de Instagram @sandra-soy-pmd. Además, tienes en mi web un montón de recursos gratuitos disponibles que te harán tu vida online muchísimo más fácil. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Hoy te presento a Inés. Inés es periodista, formadora en comunicación para empresas, emprendedores y startups. Su sello de identidad es la personalización que dedica a cada uno de sus cursos en función de la audiencia a la que los imparte y lo que hace que nunca se repitan, porque para Inés no hay dos alumnos iguales. Y esta metodología, junto con la práctica, es la que aplica en cada una de las temáticas que ofrece en su catálogo formativo, que incluye cursos en comunicación eficaz y oratoria, persuasión comercial, comunicación interna, pitch ante inversores y copywriting empresarial. Inés nunca se imaginó a sí misma como profesora, pero siempre tuvo claro desde sus inicios profesionales que saber comunicar es la habilidad social más imprescindible en todos los puestos de trabajo actuales. Por eso, desde que se lanzó como emprendedora hace ya 6 años, persigue que la comunicación deje de ser la eterna asignatura pendiente generación tras generación para convertirse en la herramienta que potencie las ideas y negocios de cada uno de sus alumnos. Hola Inés, ¿qué tal estás? Muy bien, muchísimas gracias, Sandra, por invitarme a tu podcast. Bueno, gracias a ti por venir, que el otro día nos hiciste un taller maravilloso, que me da pena que esto sea un podcast que no sea presencial, que sea bueno, ahora en versión vídeo y audio, porque, bueno, yo recomiendo a todo el mundo que pueda contar con Inés, poder ir a un taller, que lo haga, porque de verdad que a mí me maravilló. O sea, se me pasó el rato y dije, ¿ya se ha acabado? Gracias. No, porque es muy, o sea, no sé cómo decirlo, es verdad que no tuvimos tiempo para practicar, pero con muchos ejemplos, muy, muy sencillo, que yo creo que esa es la base para que las cosas se retengan y se queden, ¿no? Hacerlo sencillo y yo me lo pasé pipa. ¿Qué quieres que te diga? Yo Yo me lo también pasé me muy lo bien. pasé muy bien. Fuisteis un grupo estupendo, con muy buenas preguntas, de esas preguntas que te hacen pensar antes de responder, pero la verdad bueno, el taller está pensado para eso, para que el tiempo pase volando, pero te marches de allí también no solo habiéndotelo pasado bien, sino también habiendo aprendido cosas del día a día, cosas que son, como comentábamos antes justo de empezar este podcast, cosas que parecen lógicas, pero que hay que saber y hay que aplicar. Exacto, y hay que aplicar, evidentemente. Y yo estoy en ello, pero yo quiero que aquí la gente que nos escucha empiecen a entender y a aplicar la importancia de la comunicación. Por eso te pedí que vinieras. Así que nada, vamos a empezar ya un poco para también que entiendan que hablar en público al final no es solo dar un discurso, ¿no? Porque a lo mejor la gente puede decir, hablar en público es dar un discurso, yo eso no lo voy a hacer. A ver, ¿qué entendemos realmente por hablar en público? Pues entendemos algo que es inherente a nosotros y que es lo más natural que tenemos los seres humanos, que es comunicarnos, algo que hacemos todos los días
iba a decir cientos, pero realmente miles de veces. Son incontables las veces pues que interactuamos con personas de manera consciente porque estamos en una reunión, en una conversación y muchas otras veces simplemente porque saludamos a alguien en la calle, la manera en la que le saludamos también estamos comunicando. Es cierto, yo cuando recibo alumnos en mis cursos, muchas veces se imaginan que el curso va de cómo aprender a hablar en público ante una gran audiencia con un atril delante, bueno, pues algo muy a lo Un grande. discurso, vamos, lo que viene Sí, una siendo, cosa soy el presidente del que gobierno, me tengo que por poner lo aquí menos. delante. Y no, la realidad es que lo que tenemos que aprender es a saber qué decir, cómo decirlo en el día a día, porque es ahí donde realmente pues, tenemos nuestras pequeñas victorias. Es cierto, y también yo lo hago, ayuda a personas cuando tienen esa gran ponencia, ese gran discurso, pero tenemos que ser conscientes que esos son momentos puntuales en nuestra vida y que al igual que hay que trabajar esos momentos, tenemos que trabajar todos los demás, que igual no hay que hacer esa gran preparación, pero sí que tener las técnicas y los aprendizajes necesarios pues para conseguir tus metas. Al final la comunicación o hablar en público es algo que sabemos o que hacemos de manera inconsciente y le tenemos que poner esa conciencia, le tenemos que poner ese aprendizaje, ese conocimiento que al final pues nos ayuda a que no se queden en meras interacciones, sino que bueno, pues podamos conseguir nuestros objetivos y también tengamos muy buenas relaciones con los demás. Está todo completamente ligado. Vale, porque entonces aprender a hablar en público, o sea, necesitamos aprender a hablar en público un poco para eso, ¿no? Tú tienes un objetivo, por ejemplo, necesito cerrar una venta. Eso Por ejemplo, sería una técnica que tú enseñarías, ¿no? por supuesto, eso sería más persuasión, que persuasión es una palabra, yo siempre digo que en el español tiene como un componente un tanto a veces Sí, negativo, parece que estás peyorativo un poco. manipulando a alguien, no es así. Persuasión significa como contarle a otras personas lo que tú le tienes que contar de manera que consigas que hagan algo en concreto. Algo tan, a veces tan, por ejemplo, tan evidente como, como hacemos a veces cuando entramos en una página web y por cómo está escrita, pues le damos a quiero saber más o le damos a rellenar un formulario. Bueno, pues eso que he escrito nos parece que no tiene ningún tipo de perjuicio, pues eso también lo tenemos que saber hacer a la hora de comunicar. Si lo que queremos es que la otra persona pues nos siga escuchando, nos preste atención o haga esa acción que nosotros necesitamos que haga. Eso es algo que todos, como te decía antes, buscamos y necesitamos, pero le tenemos que poner a veces pues un poco más de estrategia detrás, ¿no? De estrategia de comunicación. Vale. Entonces, como emprendedores, ¿tú cuál crees? Que además tú estás acostumbrada a trabajar con emprendedores. ¿Cuál es nuestro principal problema, bloqueo a la hora de hablar en público, aparte del terror de quedarte en blanco y tierra trágame y hacerte chiquitito? Bueno, los emprendedores, la realidad es que tenemos algo en común. Yo, como bien dices, he trabajado con muchos emprendedores y trabajo de manera muy particular con startups, con empresas que están en diferentes momentos de su negocio, pero bueno, que les une esa capacidad emprendedora inmensa que yo siempre les alabo muchísimo porque ya solo lanzarse es mucho. Pero, ¿qué nos ocurre en términos de comunicación? Bueno, pues todos compartimos lo mismo y me incluyo, ¿eh? Como ves, hablo en primera persona del plural y es que le quitamos mucha importancia a lo que hacemos, nosotros mismos, con las palabras que elegimos, con cómo nos expresamos. Supongo que mucho de ahí es humildad, miedo, vergüenza, bueno, se combinan muchas emociones, pero la realidad es que si nosotros no nos damos valor, es muy difícil que los demás lo vean. Fíjate, te quiero contar una anécdota y es que yo tengo un curso que es el que lo llamo Cómo crear tu pitch de marca y diferenciarte de los demás, que nació porque después de dar muchos cursos, yo cuando doy cursos grupales, siempre que hay tiempo, me gusta que cada persona se presente, diga su nombre y se presente, porque quién sabe, igual otra persona está en la misma sala, le oye, se producen sinergias, bueno, que surja la magia, hay que dejarlo, ¿no? Bueno, pues después de dar varios cursos, me daba cuenta que en esos segundos, 30 segundos, un minuto que tenían las personas para presentarse, muchas lo hacían de manera muy tímida y contaban o poco o se quedaban escasas a la hora de dar valor a lo que hacían, a su empresa.
y luego conforme pasaba la formación y igual en el ratito del café o al terminar te contaban más, tú decías, pero madre mía, pero si lo que tienes es genial, o vaya cómo habéis crecido, o qué bien lo estáis haciendo, yo os sigo en redes, ¿no? Es que eran las palabras tal cual. Bueno, pues después de oír a estas personas y decir, pero si es que lo que tienen es de mucho valor, decidí crear un curso específico para cómo presentarte, cómo decir lo que haces, cómo darle valor y luego, pues por supuesto, añadirle pues todo lo que necesitas pues para una presentación breve, no solo ese inicio de me llamo, en mi caso Inés, y lo que hago, sino más. Y hasta ese punto tenemos este problema los emprendedores que necesitamos parar y pensar lo que hacemos, encontrar ese valor añadido, eso que nos llevó en un momento a decir yo voy a salir allí, voy a salir a este mundo digital y presencial y voy a decir lo que hago y voy a conseguir clientes, pues parece que lo perdemos. Lo tenemos cuando pensamos qué hacer para diferenciarnos, conforme pasa el tiempo, va quedando difuminado entre esas otras millones de cosas que tenemos que hacer y es una pena, porque si nosotros mismos no lo decimos, es que nadie lo va a decir por nosotros. Quizás nuestros clientes, es verdad que nos pueden recomendar, pero nuestros clientes nos recomendarán y dirán las palabras que mejor nos pueden posicionar si nosotros previamente se las hemos dicho. Esto es algo que yo incido mucho. Si tú quieres que te vean de una manera determinada, dilo, di cómo quieres que te vean, porque eso al final se replica. Es un eco muy grande y que llega a muchas personas. Así que respondiendo a tu pregunta, ¿qué reto tenemos los emprendedores en comunicación? Pues mirar hacia adentro y eso que sabemos nosotros que está ahí, contarlo hacia afuera sin vergüenza, sin miedo y sobre todo con muchísima pasión, con muchísima alegría, ¿no? Porque al final, cuando un emprendedor ya ha hecho su camino, ya puede hablar pues de proyectos, andadura, clientes, pues es que eso es por algo. Estarás conmigo de acuerdo, ¿verdad? Que al final eso es que hay algo ahí detrás que está bien hecho. Total, pero sí que es verdad que es lo que tú dices, ¿no? A lo mejor uno lo tiene tan claro, interiorizado, ¿no? "Oye, yo sé a lo que me dedico, sé tal", pero cuando se lo tienes que contar a otra persona, es como, ay, ¿y ahora cómo lo explico? ¿No? Y también depende mucho del interlocutor, porque tampoco es lo mismo explicárselo, por ejemplo, las startups. Yo que he estado en una aceleradora hace poco, hicieron además un speech combat. Yo me quería morir, porque encima yo pensaba que yo no estaba seleccionada y yo no me había preparado nada. O sea, eso fue lo peor de lo peor de lo peor. Pero las startups tienen que estar preparadas a hablar delante de inversores y tienen muy poco tiempo para Sí. convencer, ¿no? A esa gente. Claro, yo no necesito un inversor. Hombre, a ver, desde aquí hago un llamamiento. Si alguien quiere invertir en mi negocio, bienvenido sea. Y aprovecho para hacer autopublic. Pero las startups realmente para desarrollar sus proyectos necesitan inversores. Y sí que es así, es que es un problema grande el saber comunicarlo, algo que parece como tan fácil y tan evidente porque es en lo que trabajas, pues no es tan Fíjate, yo sencillo. ahí te añadiría saber comunicarlo, pero que entiendan rápido a la primera lo que haces. Es que eso es difícil. Sí. Tú explícale a alguien que hace un project manager digital, porque es que yo lo he intentado por activa, por pasiva, y es que a veces digo, si es que no me entiendo ni yo, ¿sabes? Es Bueno, ahí como, fíjate, es como el truco aquí es dejar de pensar en ti. total. El truco aquí es pensar en los demás, en hasta dónde saben los demás, ponerte en su piel y decir, bueno, ¿qué pueden saber de lo que es un project manager digital en tu caso, ¿no? Pues poco. ¿Por qué? Pues porque no es la profesión igual más popular del mundo, es una profesión nueva o que Mm. tiene poco recorrido. Y que al final, bueno, pues para explicarlo, pues hay que centrarse en los beneficios realmente. Al final hay que centrarse en todo esto, ¿yo por qué lo hago? Ahí ya me tendrías que ayudar tú y tirar el hilo y lo conseguiríamos seguro. Pero yo te prometo que yo en las clases que doy, yo no tengo las respuestas, yo hago las preguntas. Cuando intento que un emprendedor sepa cómo explicar lo que hace, yo te prometo que yo no lo sé de partida. Confieso el secreto aquí, ¿eh? Yo lo que hago es De lo que escuchar nos y estamos enterando preguntar. también. Y esas personas te prometo que siempre lo tienen dentro.
Es que además esto me está pasando estas semanas, que estoy con muchas startups trabajando y es que lo digo porque, bueno, es que hace un ratito he estado con una y básicamente lo teníamos ahí. Es cierto que esta startup sí que tenía ciertos matices muy trabajados, pero había otros que los hemos trabajado juntos. Pero como te digo, yo no tengo una bola de cristal. Yo lo que sí sé es que nadie sabe más de su negocio o de su empresa que esa persona. Yo al final estoy en muchos sitios y no puedo saber de todos los sectores. Entonces, al final es como un ejercicio de pararte a pensar qué es lo que haces, por qué lo haces y sobre todo, a quién beneficia. Todos beneficiamos a alguien con nuestro trabajo. Y es encontrar ahí ese punto que marca la diferencia y explicarlo más basado en los beneficios, fíjate lo que te digo, que en las características. Esto es algo que tú me lo has oído decir, ¿verdad? Que Mm. ojo con centrarnos mucho en cómo son las cosas, sino contar por qué hacemos las cosas. Y ahí es mucho donde encontramos la explicación y la mejor manera de presentarnos a nosotros mismos. No tanto en, pues mi negocio se inauguró en el año X, está ubicado en este sitio y tenemos ahora mismo una plantilla de X trabajadores. Bueno, pues eso son características, son datos. Pero realmente, ¿por qué estás ahí? ¿Qué es lo que hacéis? Gracias a vosotros, ¿qué hacéis? O dicho de otra forma, si no existierais, ¿qué pasaría? A esa pregunta me gusta mucho hacerlo. Esa Qué es una de mis bueno, preguntas favoritas. Si no estuvieras tú, ¿qué pasaría? Y qué ahí al bueno. final sale. Pero por eso te digo, para lograrlo, los primeros somos nosotros, emprendedores, los que tenemos que saltar al vacío un poco y encontrar esas palabras que las tenemos y agruparlas y hacer el puzzle y que quede, bueno, pues eso, que se entienda, que no sea algo Abstracto. que le tuvieras que explicar a alguien muchas veces. Qué bueno. Vale, entonces, yo me tengo que enfrentar a una charla, una presentación, una llamada de venta, etcétera. Eh, ¿Qué tengo que tener en cuenta antes de prepararla? O sea, lo que sí o sí yo tengo que saber antes de enfrentarme a eso. Me encanta esta pregunta. ¿Has Porque visto? básicamente en esta pregunta baso mis formaciones. Es como coger ahora mismo el esquema y decir, bueno, pues esto. ¿Has Mira, visto cómo tomé notas, de todo? muy bien, Yo Sandra, soy muy una bien. alumna muy aplicada. Lo primero, y lo sabes porque insistí muchísimo, es tener claro tu objetivo. ¿Por qué estás ahí? ¿Qué beneficio quieres sacar? Y qué también beneficio quieres aportar. Y no estoy hablando para nada de ponernos a escribir lo que voy a contar, ni cómo lo voy a contar, ni abrir el PowerPoint, ni escribir en un papel nada. Lo primero que tenemos que hacer es situarnos y pensar, yo todo esto, ¿por qué? Y qué quiero al final que pase cuando termine, ¿no? Quizás sería más bien, en vez de visualizar lo que voy a contar, visualizar cómo me voy a sentir y cómo voy a hacer sentir a las personas que me van a escuchar cuando yo termine. ¿Por qué? Porque ese va a ser el punto de partida. Va a ser como el oráculo que te va a decir la pieza clave para luego empezar a trabajar. Además, ya no solo eso, va a ser también lo que te va a dar el espejo donde mirarte para que sepas cómo tienes que mostrarte a los demás. No es lo mismo que tú vayas a una reunión buscando que ese cliente te diga que sí, algo tan evidente y que necesitamos todos, como que simplemente vayas a esa reunión y digas, bueno, yo con que haya una buena toma de contacto y tengamos una buena intercambio de palabras y que haya buen feeling, pues me basta. Es que lo cambia todo. Sí, a lo Porque, mejor que solamente quieres eso, ¿no? Una primera toma para primero también ver si a ti te interesa, porque a lo mejor tampoco te interesa a claro, ti trabajar con esa persona y que haya una segunda llamada para concretar, ¿no? No tiene por qué ser una venta eso es. Y directamente. eso lo cambia todo. ¿Por qué? Porque si tú vas con el objetivo claro, te vas a comportar en base a ese objetivo. Cuando digo comportar, me refiero a tu comunicación no verbal, al uso de tus palabras, a toda tu manera de comunicarte, que no es solo lo que igual te llevas preparado que vas a decir, son muchas otras cosas, cómo vas a reaccionar ante un imprevisto o cómo igual se te van a ocurrir ideas nuevas que no estaban sobre el papel, pero que te has amoldado a la situación. Así que ese sería el ingrediente número uno, tener claro yo por qué voy a hacer esto y cómo me gustaría que fuera el resultado al terminar. El punto número dos, sí o sí, tiene que ser pensar en tu audiencia y, como te decía antes, no pensar en ti. Y esto significa responder lo mejor que puedas antes de preparar nada a esta pregunta. ¿Qué espera de mí esa persona o esas personas? Y qué esperan de mí significa qué contenido yo me tengo que preparar de todo lo que sé y llevar ese día.
para exponer, para trabajar juntos o para inspirarles, lo que sea. Pero no podemos pretender que toda la mochila que tenemos de conocimiento, porque todos somos expertos en nuestra materia, vayamos con todo el petate y ahí lo voy soltando todo y hasta que se acabe el tiempo. No, hay que hacer una preselección muy importante y esa selección no la tienes que hacer tú en base a lo que tú crees, salvo que no te quede otro remedio. Lo ideal, y esto ya sabes que yo lo insistí mucho el otro día, es que preguntes a esa persona. Me gusta poner, por ejemplo, el ejemplo de que te contacta un posible cliente para que vayas a su empresa y hagas una presentación de lo que tú ofreces. Bueno, si simplemente dices gracias, allí estaré a esta hora determinada, pues seguramente acudas a esa reunión con todo tu portfolio de productos o soluciones, lo que tengas. Y lo irás contando uno a uno sin darle mucha importancia a todo, porque como no sabes exactamente qué es lo que les interesa, pues seguramente irás un poco viendo cómo van respirando, cómo te van dando feedback según tú vas hablando. Todo cambia si antes de esa reunión, pues tienes otra llamada o un email y les preguntas claramente, esto es todo mi portfolio de servicios, de soluciones que os puedo, si queréis, mandar por email. ¿Qué exactamente os interesa de mí? ¿Qué es lo que os gustaría que enfatizara más? ¿Queréis que, por ejemplo, lleve ejemplos concretos de algo? Muchas veces puede que te digan, pues no lo sabemos, vale, pero yo de verdad os prometo que la mayor parte de las veces, en cuanto les cuentas un poco más a las personas, se interesan por algo en concreto. Entonces, si te dicen, pues me interesa el producto 3 de todos los que tienes, pues tú ese producto 3 ese día lo llevas preparado, pero no lo llevas solo preparado como se lo llevarías a cualquier otra persona. Lo preparas en función de esa empresa, de ese cliente, de su trayectoria, de lo que crees que les podría encajar más. Y eso de verdad lo cambia todo. Lo personalizas, ¿no? Un poco más, o sea, lo puedes Totalmente. Esa es la palabra personalizar. clave. Me la has quitado de la boca. Ah, es que tenemos Personalizas. aquí una Y sinergia. eso es muy importante porque, claro, has ganado ya muchos puntos, te has saltado ya muchas etapas, has avanzado muchísimo más de lo que te imaginas. Y este ejemplo que acabo de explicar se puede aplicar a todo. A cualquier reunión, yo lo hago. De hecho, tengo clientes con los que, bueno, pues doy organizaciones que me contratan de manera recurrente y ya se lo saben. Vienen antes a mí a darme las respuestas, ¿no? Me cuentan, por ejemplo, el perfil de los asistentes, me dicen qué es lo que les ha interesado. O, por ejemplo, cuando tengo reuniones más uno a uno con empresas o con personas de manera individual, con profesionales, pues como un emprendedor, lo primero es que me rellenen, por favor, un formulario en el que les hago muchas preguntas, preguntas que a veces ni ellos mismos se han hecho, pero que a mí me dan la pista para saber exactamente qué teclas debo tocar y cuáles dejo en un segundo plano si hay tiempo, si después veo que es necesario. Pero ir con todo y a ver qué cae y a ver qué pasa no suele salir bien, es abarcar demasiado. Me quedan también como ingredientes decirte dos más. El tener una estructura ágil y eficaz. Para mí una estructura eficaz es que tengas el inicio pensado, tengas el final pensado y en el medio un máximo de hasta tres mensajes clave. Uno, dos o tres, porque está demostrado que las personas que te van a escuchar no pueden, no pueden escucharte indefinidamente y tú tienes que llevar el trabajo previo de qué es lo que vas a enfatizar. Además, esta estructura en tu cabeza se va a quedar grabada. Y si en el hipotético caso, imagínate, ¿no? De que nos falla la presentación, que la reunión tiene que hacerse mucho más rápida o mucho más larga, es una estructura muy modulable. Tú puedes trabajar con ella y alargarla todo lo que necesites, siempre y cuando tengas los pilares claros, el inicio, el final y los mensajes. Y por último, en una presentación o reunión importante, no podemos jamás olvidarnos de la comunicación no verbal y del uso de nuestra voz. La comunicación no verbal es todo aquello que no decimos, todo aquello que nuestro cuerpo comunica a pesar de que podemos estar hablando mucho rato, porque está demostrado en un estudio que se hizo hace unas cuantas décadas que el 55% de lo que las otras personas perciben de nosotros cuando comunicamos es a través de nuestro lenguaje corporal, un 38% a través del uso de nuestra voz y aunque parezca mentira y siempre que lo cuento salen caras de escepticismo, un 7% solo es o tienen de importancia las palabras que elegimos. Como este estudio tiene ya mucho tiempo y está demostradísimo que es así, yo ya incido en lo importante, en que esto es así y no le demos vueltas a que no lo es así. Pero tenemos que también ser conscientes de que
cada persona somos distintas en nuestra comunicación no verbal. No, no todo el mundo es igual. Incluso no todos los países son igual. La comunicación no verbal que tenemos en España no tiene nada que ver con la que hay en Japón o incluso en Francia, Mm, y al lado. sí, sí. Entonces, son factores muy importantes que tenemos que controlar. En cuanto a la comunicación no verbal, pues mirar a los ojos de las otras personas, que nuestra expresión esté aquella hora donde hay que estar, ¿no? Aunque estés preocupado por otras cosas, tienes que conseguir que tu mente esté en el presente, porque si lo está, tu expresión estará acorde al presente, transmitirá emociones que estarán ligadas a lo que quieres comunicar, no a tengo que poner la hora en el coche o tengo que acabar rápido porque tengo que hacer un recado importante. Si tú piensas en eso, tu cara va a eso. Tu expresión va a eso. Entonces es muy importante. Y luego, por supuesto, pues gesticular de una manera lógica según estás hablando, utilizar la voz con energía, con la emoción que tú quieres transmitir, jugando con ella. Son factores muy importantes. Y por mucho, de verdad, que tú tengas trabajado el contenido de una presentación o de una reunión, si luego tu comunicación no verbal no transmite, no es coherente con lo que tú quieres contar, no lograremos nuestro objetivo. Es muy difícil, están completamente ligadas unas cosas a las otras. Totalmente. Muy bueno. Bueno, yo esto que sepáis, tomar nota, porque yo lo tengo todo apuntado, porque es muy importante para hacerte tu estructura. Vale, ahora ya nos hemos preparado el antes, ¿vale? Ujú. Llega el momento de la verdad, me pongo delante del cliente, de la clase, del grupo, y me entra el pánico. En hablar en público es en plan de tierra, trágame, me empieza a sudar todo, me late el corazón a mil. ¿Qué podemos hacer en estos ¿Qué podemos casos? hacer? ¿Rezar? Bueno, empezar. Ante todo, empezar. Em, Antes de nada, debo decirte que todos, me incluyo, tenemos miedo en distintos niveles, por distintos motivos, pero todos sentimos miedo porque el miedo es una emoción absolutamente natural en el ser humano. Nos conecta con esa parte de cuando, bueno, pues éramos nómadas y huíamos de los animales y necesitábamos sobrevivir. Entonces, esa parte es inherente a nosotros y no podemos pensar que la vamos a superar por completo. Yo, de hecho, de verdad lo digo, yo no he ayudado a nadie a superar el miedo a hablar en público al 100% porque ni siquiera lo he conseguido conmigo misma. Es imposible. De hecho, muchas veces el miedo sobre todo suele venir cuando las situaciones son nuevas, porque en tu cerebro te está diciendo, esto es una situación nueva que no sé cómo la tengo que acometer. Y es ahí donde aparecen esas sensaciones físicas, esos síntomas físicos, como tú describías antes, que nos ponen en alerta. ¿Nos ponen en alerta para qué? Para que estemos aquí y ahora, para que lo hagamos lo mejor posible, para que sobrevivamos. Por eso es muy importante entender el miedo como algo con lo que hemos nacido y con lo que viviremos toda nuestra vida. Nunca se va a ir, pero sí, por supuesto, podemos hacer cosas para mitigarlo o para irlo trabajando. La más importante es la práctica, sin Mm, duda, como en todo. Pero hay otros pequeños trucos que podemos aplicar. Por ejemplo, el más importante, como te decía antes, empezar a hablar. Aunque no sigas exactamente el guión que te habías preparado, aunque creas que estás titubeando. ¿Por qué? Porque una vez que empiezas a hablar, tu cuerpo entra en un estado de fluidez. Tu lenguaje es más fluido, en torno a los 3 minutos, más o menos. Una vez que pasamos esos 3 minutos, todos nos dejamos llevar. Yo he visto a muchas personas hacer el ejercicio de hacer una práctica ante mí, sentir como en esos primeros segundos estaban muy nerviosos y más o menos miro el reloj y en torno al minuto 3, 4, 5 están mucho más calmados. De hecho, su lenguaje corporal cambia, su manera de expresarse cambia y todo va mejorando. Entonces, el primer paso es seguir adelante. Es más fácil, también te digo, seguir adelante si previamente has hecho una gran preparación, como decías tú antes. ¿Por qué? Porque minimizas muchísimo el riesgo de quedarte en blanco. Tu cerebro irá recuperando esas ideas que tú te has preparado y si encima las has practicado mucho, vendrán más rápido a ti y los tendrás colocadas en el sitio exacto para irlas diciendo según tú te has preparado. Pero claro, es verdad, hay momentos que todos, pues a pesar de esa preparación, pues nos quedamos en blanco o algo falla. A mí ya sabes que lo que más pánico me da es que falle la logística, todo lo que es, por ejemplo, o el ordenador,
no sé, cualquier cosa de estas que no dependen de mí. Bueno, cuando todas estas cosas ocurren porque ocurren, sobre todo esto es pura estadística, cuanto tú más te expones a una situación, como en este caso que estamos hablando de hablar en público, más probabilidades hay de que ocurran este tipo de cosas, de que tú te equivoques o te quedes en blanco o que ocurran otras cosas que no puedes controlar y sobre la marcha tienes que sacar adelante. Pues aquí el truco más importante es admitir lo que está sucediendo y no hacer de ello un circo, es decir, Un drama, eh, ¿no? un drama, Se así acaba es. el mundo. No, no se acaba el mundo porque es que Bueno, vas yo a sé que tú tienes adelante. plan B, plan C, plan Sí, D. sí. Yo no voy jamás a dar una formación si la presentación no está en mi ordenador, en la nube. A veces la he enviado y aunque sé bueno, una de las empresas, de las primeras startups con las que trabajé en ciberseguridad, siempre me ha dicho que esto está mal hecho en un USB, porque por temas de ¿Por qué seguridad está en un USB más si te lo lo llevas tú? explicará muy bien, pues no es ciberseguro, no lo es del todo, Ah, pero hay veces que hay que tenerlo, porque si te falla todo lo demás, hay que llegar a ese punto. Entonces yo siempre voy con todo preparado, con todo muy preguntado, con todo muy claro, y eso me ayuda mucho a tranquilizarme. Pero fíjate, a pesar de tener un método de trabajo en el que lo tengo todo estandarizado, también me pasa que a veces llego y no digo las cosas en el orden que tenía pensado o me olvido de cosas. Bueno, pues de verdad, lo que más funciona en estos casos, porque esto nos va a pasar a todos, es con humildad contar lo que ha sucedido si lo puedes contar. Si consideras que, bueno, pues lo omito, pues lo omites y sigues adelante. Y sobre todo, darte cuenta que si te humanizas, si a los demás les dices, esto no es como yo lo había planeado, no van a pensar de ti no lo has preparado, no lo has hecho bien. que ¿Por no eres qué? profesional. Eso es, porque si tu contenido, más allá de lo que ocurra, tiene relevancia, es decir, las personas que están delante escuchan lo que han venido a escuchar, lo que necesitaban escuchar, todo lo demás no importa. Realmente lo único que le importa a quien te ha ido a ver a una ponencia, está en clase contigo o es una reunión, es que se note que te lo has preparado, que se note que has pensado en él o ella o en ellos. Si eso lo consigues, de verdad que todo lo demás no importa, porque van a pasar cosas. Hay veces que no, ¿eh? También, Sandra, te digo la verdad. Hay veces que todo sale rodado y dices, qué bien, ¿no? Qué bien, cómo necesitaba un día en el que no hubiera sustos. Pero bueno, realmente el verdadero miedo que deberíamos de sentir es el de llegar a un sitio y decir, no me lo he preparado y lo que voy a decir puede que sea una tontería. Eso es realmente el miedo, el pánico. Ese es pánico. Pero todo eso lo podemos evitar si nos preparamos. Y luego que pase lo que tenga que pasar. Pues sí, la vida nos da sorpresas. ¿Qué le vamos a hacer? Vale, ahora que nos estabas dando tips así para el tema del pánico ahora en público, yo sé que mucha de la gente que está ahí detrás escuchando le da pánico ponerse a vender, tener una llamada de venta. Entonces, ¿cómo podemos prepararla más allá de, sí, ¿no? de todo esto que nos has dicho? Pero vender a veces no es tan fácil. No, vender es, bueno, no quiero decir difícil porque es una palabra muy fuerte. Vender es un reto. Yo creo que más bien es un reto. Es algo que no podemos dar por sentado que sale solo. Es verdad que hay personas que les gusta y como les gusta parece que lo hacen fácil, Sí, pero que eso le no sale de manera natural, ¿no? sí, pero eso no significa que detrás no haya trabajo, no haya una preparación. Las llamadas de venta o las reuniones de venta, porque están muy unidas, tienen algo muy particular y es que tenemos que conseguir que la otra persona no sienta que es una más. Si la otra persona siente que es un número más, un objetivo más, no sé, un garabato más que hacer para decir lo hecho, ahí siempre va a salir mal. Si no hacemos sentir a la otra persona única en ese momento, la llamada de venta está condenada al fracaso, sin duda. Cuando tenemos que escribir un email, una reunión, una llamada, porque yo con la pregunta que me has hecho, fíjate, me lleva también a pensar en esos emails a veces que tienes que mandar, a esos, bueno, cualquier interacción, se tiene que notar que la otra persona, que te has preparado para quién vas a hablar, para quién vas a llamar o a escribir. Y ahí podemos hacerlo con trucos que de verdad son muy de sentido común, pero precisamente por eso nos olvidamos. Decía Del Carnegie,
al que ambas adoramos. Sí, por favor, leeros el libro. No Dilo, hay dilo, di el información libro, que di yo dé el que no lo libro. diga, así que hoy no podía omitirlo. Pues decía el gran Dale Carnegie que te aprendas el nombre de las personas y que lo digas, porque no hay un sonido más bonito para una persona que escuchar su nombre en cualquier idioma. Entonces, lo primero es que te sepas el nombre de esa persona a la que vas a llamar o a la que vas a escribir y que lo pongas, pero que se note que lo sabes. Luego, en línea con esto del nombre, es muy importante también que intentes hacer un nexo más allá del objetivo al que vas a escribir. Esto es muy útil sobre todo para esas llamadas o reuniones a puerta fría, ¿no? Que intentes buscar un nexo. Algo, por ejemplo, que te una a esa persona más allá de lo profesional, algo que te una a esa empresa, algo que te una a su producto. Algo, aunque sea tan trivial como decir soy usuaria de este producto, o me gustaría serlo, o conozco a alguien que lo es. Pero no quedarse con lo que podría decir todo el mundo. Al final el truco es cómo yo hago que esta llamada no la pueda hacer nadie más. Cómo yo consigo que esto que voy a hacer, la otra persona siente que si no me hubiera escuchado a mí, no lo hubiera tenido en ningún otro sitio. Aunque sea un pensamiento que se le pase fugaz por la mente y de manera inconsciente. Y luego es muy importante también no apelar solamente a lo puramente objetivo. Aquí me refiero a que tenemos también que intentar, aunque sea una primera toma de contacto o no, porque a veces las llamadas de venta las hacemos cuando esa persona ya nos conoce, pues ser más emocionales, ser más, ir más allá. Es algo tan sencillo como decir, te mando este nuevo servicio que tengo porque creo que de verdad os encaja y creo que os encaja por esto y por esto. Pero esos tres motivos por los que tú crees que le encaja, no podrían aplicarse a otra empresa o a otro cliente. Solo se podrían aplicar a ellos. Y aplicando, como te decía antes, no a características solamente, sino a lo emocional, a esos beneficios que son más intangibles, pero que al final muchas veces son los que nos mueven a comprar algo. Porque los beneficios inyectan la compra, la hacen realidad, las características nos justifican que yo necesito algo en concreto. Y todo eso, al final nos viene a decir que lo que tenemos que hacer es personalizar las llamadas de venta. Y eso requiere tiempo. Esto requiere no estandarizar. Y claro, soy consciente de que muchas veces pues no es fácil. Pero fíjate, yo ahora que estoy mucho trabajando con la IA y aprendiendo cómo sacarle partido, porque realmente para mi profesión es muy útil, Mm. te das cuenta de que hasta la IA la tienes que personalizar. La tienes que educar a tu Claro. lenguaje, a tus expresiones, Eso que es. Entonces, esto es lo mismo, requiere tiempo, pero el tiempo, ese tiempo extra que tú le dedicas a preparar esa llamada de venta con los pasos que hemos visto, pues puede que sea mucho más beneficioso, porque igual consigues de 10 2 clientes, que lanzar a 20 y que uno se interese. El ratio no es el mismo. no, la tasa de conversión no, No lo es. no lo es. Vale, y tú crees, bueno, tú crees, no. ¿Cómo podemos aprender a comunicarnos de manera efectiva? Porque comunicarnos más o menos todos nos comunicamos, ¿no? Hay gente más introvertida, gente más extrovertida. Que eso no quiere decir que la gente extrovertida se comunique mejor, que podemos hablar No, no mucho tiene por qué. por eso. Pero ¿cómo podemos aprender a hablar de manera efectiva, a comunicar? Más que hablar, a comunicar de manera efectiva. Para empezar, todos sabemos. ¿Y por qué digo esto? Porque si no supiéramos, no estaríamos donde estamos. Es decir, todos a lo largo de nuestra vida hemos tenido que superar barreras, autolimitaciones, momentos malos, momentos buenos, que nos han llevado a donde estamos. Entonces, eso quiere decir que lo hemos conseguido a base de comunicar, porque es que es indisoluble, es imposible en esta vida pasar por ella, por las etapas distintas que tenemos desde que somos bebés. Los bebés se comunican a su manera, pero se comunican. Entonces, todos hemos conseguido en diferentes etapas de nuestra vida, sin darnos cuenta, comunicar de manera efectiva si lo que pretendemos con la comunicación efectiva y lo que entendemos de ella es que logramos nuestros objetivos. Entonces, tenemos que partir de la base que todos sabemos. Lo que ocurre es que tenemos que pensar también que al mismo tiempo, en la sociedad en la que estamos ahora, estamos recibiendo muchísimas más estimulaciones que nunca, por muchos motivos,
los dispositivos, el tipo de vida que tenemos, incluso el trabajar desde casa o el no trabajar desde casa, está todo dentro de un mismo círculo. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que no podemos pretender que porque yo me haga muy bien un vídeo para Instagram o una presentación, con eso ya esté todo el trabajo hecho. Porque estamos compitiendo, aunque no nos demos cuenta, la competencia ahora que tenemos no es exactamente el que hace lo mismo que yo, solo que un poco diferente y se llama distinto. Ya no. Ahora mismo, en este mundo tan bonito, pero a la vez tan desafiante como es la mezcla del online con lo presencial, en el que ya no hay barreras, en el que ya no se nota, fíjate, tú y yo estamos en la misma ciudad y sin embargo estamos conectadas y es algo que nos favorece a las dos. Pues tenemos que pensar que hay que hacer un plus, que hay que hacer un extra. Y de ahí viene el que no nos conformemos solo con lo que sabemos hacer de partida. Aquí viene el entender que la comunicación, y a mí esto me encanta decirlo, es una ciencia. La oratoria en sí es una ciencia. ¿Por qué? Porque desde hace muchísimos años, bueno, todos sabemos, ¿no?, que la oratoria se pudo seguramente originar en la Grecia clásica, entonces está avalada por nuestra historia y además está avalada por todos los estudios que sobre todo han proliferado en las últimas décadas sobre neuromarketing, sobre sociología, sobre psicología y sobre comunicación en sí. Entonces, tenemos que nutrirnos de esas técnicas para hacerlo de verdad efectivo, para diferenciarnos, como te decía, de todo eso alrededor que hay de nosotros y para que a base de constancia y de esfuerzo, pues nuestro mensaje cale más. A lo largo de los minutos que llevamos hablando y de manera pues igual desordenada, yo ya te he contado muchas de estas técnicas, ¿no? Te he hablado de la importancia de la comunicación no verbal, basada completamente en estudios. Hay cientos de libros, algunos muy ilustrativos con imágenes que te enseñan pues, cómo entendemos ciertos gestos aquí y en otros países. También es muy importante la regla de los 3 mensajes, de no sobrepasar en un discurso el contar demasiadas cosas. Está todo aquello que nos ayuda a entender que nuestra audiencia no solo está aquí por nosotros, o sea, cada vez que alguien te está escuchando es un regalo. Yo siento como un regalo todas las personas que nos escuchen a nosotras en este podcast. Que nos Total. elijan, claro, que nos elijan concienzudamente y dediquen su tiempo, aunque estén caminando por la calle dando un paseo maravilloso, y escuchen este podcast y digan, yo ahora voy a escuchar esto. ¿Por qué han elegido este podcast y no otro? Para mí me parece que eso es un regalo, eso es un privilegio. ¿Y cómo se consigue? Pues aquí, para terminar esta respuesta, se consigue todo ello al final con tu marca personal. Al final se consigue con cómo tú te muestras a los demás de manera coherente y consistente en el tiempo. Porque la comunicación efectiva no es lo que yo hago solo un día, es lo que hago a lo largo de muchos días y al final eso conforma en quién yo soy y cómo me ven los demás. Hay una frase por ahí que dice que la marca personal es lo que dicen de ti cuando tú no estás, algo así, ¿no? Lo que se Mm, habla de ti, lo que se cotillea de ti, ¿no? Cuando tú no estás mirando, cuando tú tienes los oídos tapados. Pues al claro. final la comunicación efectiva consiste en trabajarte cada uno de los días lo que dices y cómo lo dices en base a tus principios, en base a tus objetivos y en base a tus valores, sin perder nunca de vista quién está al otro lado y que lo haces todo para esa persona. Y ahí exige pues mucho perder el foco en ti. Es un ejercicio de generosidad, si me apuras, de perder el egocentrismo en todo su esplendor y pensar que aunque, yo que sé, pones un post en LinkedIn y dices, ni apetece contar esto, pues darle la vuelta y contarlo de manera que quien lea ese post le resuene, ¿vale? Sí, le diga, mira qué bien, la foto me encanta, pero que se lleve también algo a cambio, por Que le pequeñito. ayude. Y eso es al final, para mí en el día de hoy, la comunicación efectiva y la que tenemos que lograr, que en cada acción que hagamos dejemos un pozo. Total. Yo el tema de la venta sí que es algo que a mí no me ha costado especialmente porque yo bueno, he trabajado en muchas cosas, entre una de ellas fue en el Blockbuster, que esto queda muy viejuno para la gente Se que lo no, comió Netflix. sí, la gente que no sabe qué es un videoclub, que hay mucha gente que está escuchando que no sabe lo que es un videoclub, y a mí se me daba súper bien vender las promociones.
Y era porque realmente cuando me explicaban la promoción, yo decía, joder, es que esto te sale a cuenta. O sea, ¿cómo no la vas Eso a es. comprar? Entonces era como tan evidente que es que yo lo vendía tan... Pero si es que tú no ves que si no la compras estás perdiendo dinero, era como... Entonces, siempre lo he visto como una ayuda, ¿no? Como algo evidente, porque si no va a ser para ti, yo no te lo voy a meter a casco porro. O sea, y la gente que ha tenido reuniones de venta conmigo lo sabe. Si yo veo que yo no soy la persona, es que hay un montón de gente ahí fuera que va a encajar mejor contigo, que te va a ayudar mejor, porque hay mucha otra gente ahí fuera a la que seguramente yo pueda ayudar. Entonces, Ujú. a mí eso me ayuda mucho como a quitar presión, ¿sabes? Entonces, suelo ir bastante tranquila a las llamadas de venta porque pienso, bueno, si yo creo que soy la persona que puede ayudarla, ¿no? A esa persona, va a ser. Si no, es que no quiero, porque ya he tenido algún cliente tóxico y eso yo creo que es de las peores cosas que te pueden pasar porque es, bueno, en mi caso era difícil gestionarlo, ¿no? Pero a mí me quitaba mucha presión porque es ayudar. Es lo que tú dices, cuando tú te quitas de ahí y tú ves si esa persona tiene una necesidad a la que tú puedes ayudar, ¿no? Y si no eres tú, va a ser otra persona. Y yo se lo digo, y si puedo encontrar a la persona que le pueda ayudar, pues mejor aún, porque me siento útil, que eso es lo que me gusta, sentirme útil en esta vida. Em, Creo que eso es importante, eso, quitar un poco el foco de nosotros. Y luego una cosa de esto de la marca personal que a mí me ayudó un montón fue un ejercicio que me hicieron hacer sobre el DAFO, pero no a mí misma, sino que yo tenía que preguntar a gente que me conocía cuáles eran mis fortalezas y mis debilidades, porque claro, yo digo, uy, yo lo tengo clarísimo, pero luego, como lo ve la gente de fuera, o sea, nosotras, es lo que hablábamos antes, qué mal nos hablamos a nosotras, Sí. o Somos muy sea, duras, muy mucho, autoexigentes, mucho. mucho, y eso me ayudó a entender cómo me ven las otras personas y pensar, oye, pues creo que voy por el buen camino, ¿no? O estoy reflejando lo que realmente quiero reflejar. O sea, yo en mi caso quiero reflejar tranquilidad, seguridad, calma. Yo soy una persona hiper nerviosa, no tengo nada que ver. Pero, o sea, ¿qué es eso, no? Que una cosa es como tú puedes ser internamente y otra cosa es como quieres que los demás se sientan cuando están contigo. Y para mí Sí. es muy importante que la gente sienta que puede confiar en mí, porque si gestionas los negocios de los demás, son sus bebés. Y yo lo entiendo a la primera. Es mi bebé, es mi creación. ¿Cómo voy a dejar yo a mi bebé con una persona a la que no conozco de nada, ¿no? Es como ese miedito que tienes. Pero cuando te ven cuando eres capaz de reflejar eso en tu comunicación, verbal, no verbal, tiene que ser todo coherente también. Eso, si no, o sea, si hay incoherencia entre lo que tú dices y luego lo que tú haces por detrás, pues lógicamente no tiene mucho sentido. Pero Estás ahí diciendo, perdona que te corte, pero cosas importantísimas y no querría que dejáramos pasar el momento para decir algo que tú en el fondo has dicho de manera implícita y es el escuchar a los demás. Decías que al final los demás te decían a ti cómo eras, aunque tú pensabas que eras de una manera determinada. Y es que es así, porque al final es en escuchar en donde encuentras la clave de todo, de verdad. Yo, como todo el mundo, he pecado de preparar presentaciones en público hace años, muy obsesionada con hacer diapositivas, esto sobre todo, con hacer diapositivas chulísimas, con, no sé, fuegos artificiales, lo que tú quieras. Y al final, de verdad, todo se resume en escuchar lo que los otros quieren y autoevaluarte también en función de lo que los otros te han dicho, no solo antes, sino también después. Porque el ejercicio que has contado del DAFO es que es tal cual. Tú crees que es estás pensando buenísimo, una ¿eh? cosa, tú crees que comunicas de una manera, que lo haces porque tú quieres, pero eso no significa que lo estés haciendo, eso es lo que tú quieres. Otra cosa es, al final, lo que ocurre. Exacto. Tener esa visión externa y aprender para mejorar, que es lo que hablábamos también antes de entrar, ¿no? Siempre se puede mejorar, evidentemente, y eso es lo maravilloso, que siempre podremos ir a mejor y escuchar lo que los demás tienen que decir, porque si no, si yo pienso que, oh, yo lo hago súper bien, o sea, yo, no, pues hay poco margen de maniobrar, pero bueno, yo qué sé. En fin.
Bueno, hacer ese ejercicio del DAFO que a mí me abrió mucho los ojos a la realidad. O sea, que está muy guay. Bueno, hemos hablado ya, que te quería preguntar un poco qué hacer cuando nos quedamos en blanco, pero ya nos has dicho que ser sinceros, ¿no? Decir, oye, pues Siempre me que quedo. puedas. Hay veces que no se puede, ¿eh? Hay veces que, bueno, pues que es mejor callar o no revelarlo todo. Pero la verdad es que para nosotros a veces son grandes fallos, por decirlo de alguna forma, o pues que me salté una diapositiva, se me olvidó decir esto, no lo he dicho como lo tenía planeado. De nuevo vuelvo a lo mismo. Esos son momentos que salen de otra manera como tú lo tenías planeado, pero de ahí a que supongan un fallo, puede que Hombre, incluso salgan mejor. claro, también está bien variar. Si siempre haces el mismo discurso, menudo Pues aburrimiento. La gente no volvería a imagínate. a tus charlas, ¿no? Imagínate la de horas de formación que yo puedo dar en un año y no, obviamente no tengo solo un curso, pero hay cursos que se repiten por las circunstancias que sean más que otros o incluso algunos que en determinados momentos del año imparto más veces que en el resto del año. Esto también me ocurre. Claro, tú imagínate si todo lo tengo que decir exactamente igual, sin salirme del guión ni una coma. Es imposible, Te es pones el imposible. pinganillo y que te lo vayan chivando por Eso, detrás, ¿no? Y me vas con grabo el de otro día teleprompter. y por Oye, eso con la inteligencia artificial te puedes hacer tu claro. propio clon, Inés, ¿no? Por eso lo cuento siempre, ¿no? Que se ponga cualquiera en mi lugar y se dará cuenta de que es completamente una idea utópica e innecesaria el que siempre salga todo según lo que tú has planeado. No, no, no existe. Y es mejor que no exista. Total, total. ¿Y hay alguna técnica que tú utilices antes de ponernos a hablar en público? Yo sé que las hay porque nos lo dijiste el otro día. Entonces, pues dentro de lo posible, porque hay casos y casos que a ¿Mm? veces se pueden aplicar unas cosas u otras, ¿qué recomendarías antes de ponernos a hablar en público? Aparte Pues mira, de prepararlo como totalmente hemos explicado. por experiencia propia y por supuesto por experiencia de haber ayudado a otras personas, el hablar en alto lo que vas a decir. Es decir, muchas veces tenemos un discurso escrito o una presentación con diapositivas que la repasamos o repasamos nuestras notas. Esto no es un examen, salvo que el examen fuese oral. Hablar en público conlleva la palabra hablar. Y No eso lo leer, cambia. no Eso es. leer para ti. O estudiar o memorizar. Y eso lo cambia todo. Cuando hablamos, tenemos que hacer un ejercicio mucho más avanzado, más sofisticado de comunicación que el que hacemos con nosotros mismos leyendo algo o repasando un PowerPoint. Entonces, cuando hablamos, las palabras salen aleatoriamente, es decir, podemos tener una preparación detrás de ideas, pero la unión de las palabras no está predefinida por nuestro cerebro, nos va saliendo. Entonces, cuando hay un momento importante, una charla, una ponencia, algo que de verdad pues, requiere que lo llevemos muy trabajado, la mejor técnica es la de, especialmente días antes, no el día antes, ensayar en alto. Y le podemos poner pluses. Ensayar en alto con tiempo, si te han puesto un límite de tiempo. Ensayar en alto con tiempo, aunque no te hayan puesto un límite de tiempo, pero para calcular cuánto te lleva en total. Porque una cosa es lo que dice, por ejemplo, en tus notas, imagínate, 3 folios, pero luego cuando tú te pones a contarlo, te explayas mucho más de lo que esperabas. Lo mismo con una presentación en un ordenador. Entonces, eso es fundamental, recrear en ese sentido la situación tal y como la vas a vivir. Y ahí añadimos otros pluses, como por ejemplo, si vas a presentar, pues con la presentación detrás, para que empieces a sintonizar y sincronizar lo que es tu voz, lo que vas a decir con las diapositivas y con el pasador de diapositivas. Muchas veces en nuestra cabeza tiene todo el sentido del mundo el orden de presentar algo. Sin embargo, luego no encontramos las palabras para hacer el nexo cuando hablamos. Y tenemos que volver a empezar. Yo esto, por ejemplo, es un trabajo que estoy haciendo ahora mismo con una formación que tengo la semana que viene. Esta mañana cambié cosas porque cuando hice el primer ensayo hablando en alto, no conecté bien las ideas. Entonces lo retoco para que mis ideas vayan saliendo. Entonces, y lo vuelvo a ensayar. Y entonces la siguiente vez que lo ensayo digo, vale, esto ya está hilado. Sigo a la siguiente parte. Y así todo. Luego también, si se puede, un plus muy interesante sería recreando también
el sitio donde lo voy a hacer. Es decir, si por ejemplo lo voy a hacer, fíjate qué tontería y qué importante. Si voy a hacer una presentación de pie, yo no puedo ensayar sentada o viceversa. Ah, mira, eso no lo había yo pensado. Porque cuando te dan un tiempo, imagínate, de 30 minutos, es mucho tiempo de pie, más del que nos imaginamos. Porque además no es equivalente a 30 minutos de pie, es equivalente a 30 minutos más toda la tensión que tú vas a vivir en ese momento. Y tus músculos se van a agarrotar, no van a estar igual. No van a estar igual que si estás sentado y tranquilamente vas pasando páginas o diapositivas y te lo vas contando. No, tiene que ser de pie, tiene que ser lo más real posible. Fíjate, si me apuras hasta con el zapato que te vas a poner ese día para decir, ¿me aguantan los pies o no me aguantan? Y esto vale para hombres o mujeres. Entonces, todo lo que podamos recrear, esa realidad que vamos a vivir, nos ayudará a corregir antes de la marcha. Y si yo corrijo antes, días antes, me habré quitado muchísimos elementos que me van a poder preocupar en el último instante, la noche anterior, la mañana anterior. No estrenar zapatos, ropa, nos dijiste. No, no lo recomiendo para nada, pero tampoco lo recomiendo en una boda y aún así muchos lo hacemos, así que es un consejo que tiene mucha ciencia y ahí sí que hablarlo, pero bueno, es cierto que todo lo que te elimines de sustos, por decirlo de alguna manera, de imprevistos, te ayudará muchísimo, te ayudará a tener todo muchísimo más controlado. Así que ensayar, el verdadero ensayo no es ese en el que ves que todo está perfecto y no hay ninguna falta de ortografía y la ropa está planchada encima de la cama. El verdadero ensayo es cuando lo recreo al máximo. Fíjate, el extra absoluto, el bonus maravilloso sería que te dejaran incluso en el sitio donde lo vas a hacer, pero eso te prometo porque yo lo he intentado, que ocurre muy pocas veces. Eso sí que es algo que está destinado a los Oscars y a pocas cosas más. Entonces, hay que pensar que dentro de nuestras posibilidades, en donde ensayemos, tenemos que hacer que sea el sitio más real posible, con todo lo como yo lo voy a hacer. Y ahí te permite afinar muchísimo, muchísimo tu presentación hasta el punto de que ya solo dejas a la improvisación detalles que ya no dependen de ti. Y esos son muchísimo menos importantes. Todo lo que dependa de ti, ese día tienes que llegar muy preparada y eso solo se hace, pues eso, recreando la situación, poniéndote ya como si estuvieras allí y corrigiendo sobre la marcha, sobre el momento, todo lo que crees que no encaja todavía y cómo lo puedo mejorar, porque hay tiempo, siempre que se pueda. Qué bueno, esto me recuerda a las carreras. Cuando preparas carreras de correr, también más o menos no hagas experimentos raros del día de antes, no comas cosas raras del día de antes. Entrena con el calzado y con la ropa que vas a correr ese día a la carrera, no vaya a ser que te haga rozaduras o cosas raras. A Realmente. mí me funciona muy bien la visualización. Si no puedo estar en el recorrido, intento como, ¿sabes? Visualizarlo. Esto lo hacen mucho los corredores de Fórmula 1. Ellos visualizan las carreras, ¿sabes? Se visualizan ahí y Sí, eso... pero fíjate, hay una gran diferencia con los dos ejemplos que tú has dicho y el de comunicar. Porque en comunicar, como te decía antes, está implicado también el lenguaje. hablar tu Claro. lenguaje, Y en los otros expresión. dos casos que tú me has dicho, es solo tu cuerpo, por decirlo Mm. de alguna forma. Sin embargo, hablar en público implica ambas cosas, cómo tu cuerpo comunica, cómo, bueno, y tu voz, por supuesto, y cómo tú cómo las palabras fluyen de ti, salen de ti y tienen coherencia y sentido con tu cuerpo también. Y eso es un plus, eso es mucho más. Por eso exige no solo, por supuesto, como dices tú, visualizarte y tal, sino que exige el ponerlo Ensayarlo. ensayarlo y en ponerlo en real, el practicarlo de verdad, porque te prometo, y esto a ti y a todos los que nos están escuchando, hacer el ejercicio de cómo una presentación, tú te la imaginas en tu cabeza de una manera y cuando te pones a hablarlo, de repente te trabas o de repente dices, pero qué chorrada estoy diciendo aquí, lo voy a decir Sí. de otra manera, porque eso nos pasa a los que lo ensayamos de esta manera. Grabarnos, también nos dijiste que Sí, grabarnos va muy bien. sí, Ujú. y aquí, claro, aquí cada uno. Yo, por ejemplo, me grabo muchas veces el audio, el sonido no lo necesito, porque al final, perdón, el vídeo no lo necesito porque, bueno, no, Bueno, ya tú me he estás visto más muchas acostumbrada veces, también a eso desenvolverte con es. tu lenguaje corporal. Yo a lo mejor sí que tendría, porque a lo mejor era lo que nos comentabas, ¿no? De las manos atrás
un poco así como encogidas, ¿no? Así la tensión, a lo mejor si me viera, digo, ¿qué hace con el Sí, cuerpo? grabarse suele poner más nerviosa a las personas, verse. Sin embargo, oírse es como un paso inferior. Es como, bueno, no es para tanto, solo es mi voz, que Poco a también poco. suena rara. O sea, oírte tu voz también suena rara. Es porque, claro, tú no te oyes a ti misma en el día a día, entonces es una voz desconocida en tu registro. Sin embargo, que a la vez tiene que sonarte muy familiar. Y entonces es ahí por eso lo que nos da tanta vergüenza el escucharnos, aunque solo sea la voz, porque es como alguien muy familiar, pero que no ubico, que no está en mi registro de voces familiares. Y sin embargo, la tendría que conocer y tendrías que saber perfectamente sus matices de voz, y no los tengo. Y por eso se produce el choque, pero realmente con solo cronometrarnos en tiempo y escucharnos la voz, se avanza muchísimo. Yo lo digo además que es el truco que utilizo, es la técnica que utilizo de preparación. En estos días además estoy con una formación que voy a dar que es muy cortita en tiempo y funciona muy bien el grabarte y el escucharte y el cronometrarte. ¿Por qué? Porque tú piensas, muchas veces existe esa regla que yo no sigo ninguna de estas reglas, pero existen reglas que vienen a decir como una diapositiva es un minuto o más o menos, ¿no? Estas que vienen a decir, yo como no soy un poco desorganizada en ese sentido, no sigo ese tipo de reglas, sino que cada formación las personalizo y son distintas, yo me doy cuenta de que al final hay diapositivas en las que puedo estar 20, bueno, 20 minutos no, pero 10 sí, puedo estar en una diapositiva 10 minutos y en otras 4 pasármelas en un minuto. Entonces, claro, eso lo tienes que ensayar, porque si no lo ensayas, no sabes cómo va a salir en la realidad. Y no sabes si, por ejemplo, has estado demasiado en una idea, demasiado, hasta el punto de que te has comido mucho tiempo para otras que quien te escucha necesitaba escuchar. Porque volviendo al origen de este podcast, de nada sirve todo lo que tú ensayes si al final no aportas contenido relevante a quien te va a escuchar. Muy importante. Vale. ¿Y tú crees que cualquier persona, incluso los más introvertidos del mundo mundial, esos que se quedan ahí rezagados, que se esconden, son capaces de hablar en público, de dar un discurso incluso? Yo les he visto. ¿Y qué tal? Pues mira, en el fondo, yo creo que volvemos, lo que me habías dicho del DAFO lo había oído, pero nunca lo había conectado con lo que voy a decir ahora y creo que se va a entender muy bien. Eh, Somos nuestros peores enemigos. Entonces, muchas veces alguien es introvertido porque te dice que es introvertido. O sea, normalmente tú no dices qué introvertida es esa persona te viene y te dice, yo es que soy muy tímida, a mí es que me cuesta mucho. Y luego es curioso porque al final no es tanto el miedo que te dé hablar en público, sino que te guste de lo que vas a hablar. Por eso cuando me dices, yo cuando te decía antes, he visto personas introvertidas que lo hacen muy bien porque les apasiona de lo que les va a hablar, ya sean la profesión que sea, abogados, médicos, quien tiene una tienda de ropa en la calle. Bueno, es que además estoy pensando en alguien concreto y dice, es que me encanta porque tengo muchísima conexión con mis clientes. Es decir, al final, si tú conectas con lo que vas a vender, te gusta, te apasiona, eres capaz de comunicarlo, aunque te mueras por dentro de miedo los 3 primeros minutos, porque ya sabes que a partir del cuarto todo mejora y entramos en un estado de fluidez que nos hace seguir hablando. Entonces, sí, hasta la persona más introvertida o que cree que es más introvertida que otras, porque ya te digo que yo creo que esto es mucho de percepción individual, no tanto de cómo realmente somos, pues una persona introvertida o tímida puede hacerlo bien, porque es distinto hablar de algo que no conoces y que no te has preparado y que no te gusta a que todo eso cambie. Y aquí entra en juego el pasarlo bien. Yo no hay formación individual, cuando doy mentorías individuales, la última idea que siempre le insisto a todos mis alumnos es pásatelo bien, como la canción de Hombres G, dite a ti mismo, hoy me lo voy a pasar bien. Y eso cambia mucho. Yo lo aplico también, ¿eh? Hay días que, jolín, es lo mismo que te decía antes, cuando das tantas formaciones es impensable pensar que todos los días voy, ¡buah! On A comerme el fire. mundo. No, soy humana. Pero
si piensas que me lo voy a pasar bien y voy a hablar de algo que me gusta, ya en ti todo cambia. Entonces, aunque te sientas tímido, te sientas mal, te sientas falto de energía, eh, ese es un pensamiento muy, muy poderoso y que te cambia absolutamente la actitud. Y cuando tú Total. cambias, lo demás cambia. Total, el lenguaje corporal, la expresión, la fluidez, todo, qué guay, qué Sí. chulo, qué importante es pasarlo bien, ¿eh? La verdad que, Nos olvidamos a veces de lo importante que es pasarlo bien. bueno, ya a ti no te lo he dicho antes de empezar el podcast, porque como tú ya eres comunicadora, a ti no hace falta decírtelo, pero siempre que entrevisto a alguien, la charlita que tenemos antes, yo siempre les digo, mira, yo creo que lo más importante aquí es, sobre todo porque, aunque ahora está el formato vídeo, pero evidentemente lo que más pesa es el formato audio, es que se note que te lo estás pasando Sí, bien, porque eso la otra persona al otro lado lo nota, porque como oyente de podcast que me encanta, no es lo mismo escuchar a una persona como que he venido aquí a hablar de mi libro y me piro y no me interesa, que alguien que, jolín, que eso, ¿no? Que lo vive, que lo apasiona. Tía, vienes aquí, o tío, vienes aquí a hablar de lo tuyo. O sea, sí. pásatelo pipa, disfrútalo, ¿no? Es como, qué guay. Sí, además, a ver, en toda profesión, y los emprendedores lo sabemos bien, pues hay días muy grises y hay momentos de no sé qué hacer, pero al final hay que recordar que eso te gusta. Total, si no, no estarías aquí. Claro, tú imagínate a alguien que le invitan a dar una ponencia, pero le da mucho miedo hablar en público, pero el tema lo domina, es bueno en ello, sabe mucho y puede aportar mucho. Es que sería una pena que no compartiera todo lo que sabe, punto número uno, y punto número dos, que fuera ahí, allí y con toda esa experiencia que ha acumulado a lo largo de los años, con todo lo que puede hacer por los demás, pues que llegue allí y no lo disfrute, porque se lo merece. Yo es algo en lo que insisto mucho, te mereces este momento, te mereces el disfrutarlo. Mira, me hago una autopregunta a mí, ¿no? Pero ¿qué comparten todas las personas que vienen a mí muy de manera proactiva? Pues que en el fondo saben que se merecen disfrutarlo, Claro. que saben que lo tienen que hacer, que eso es digamos, el punto de partida, lo tengo que hacer, fenomenal, pero ya que lo voy a hacer, es que yo lo quiero no solo hacer bien, sino disfrutarlo. O sea, que sea el hablar en público, que sea algo que forme parte de mi carrera, de mi profesión, de mi día a día, pero que no se quede solo en que lo hago porque lo tengo que hacer, porque viene en mi nómina, porque viene en mi no sé, en mi condición de director, CEO o emprendedora sin más. No, pues ya que lo haces, disfrútalo porque estás hablando de lo que llena la mayor parte de horas de tu día. Y eso tenemos que intentar que nos guste lo máximo posible, incluso en los peores momentos. Totalmente. Qué bonito mensaje. Ay, me encanta. Bueno, Inés, ya tenemos claro que necesitamos aprender a hablar de manera efectiva en público, sea una llamada de venta, sea para dar un gran discurso delante de todo el mundo. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde me encontráis? Mira, pues sobre todo en LinkedIn. Es una red profesional que yo debo decir que fui de las primeras personas en España que conté con una red de LinkedIn, porque en la consultora donde trabajaba en Madrid nos dijeron a todos, venga, 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 estoy hablando del año 2009, puede ser, por ahí, no sé, y durante mucho tiempo no lo utilicé, pero en los últimos años, desde que, bueno, pues desde que soy Inés 6 formadora en comunicación personalizada, pues ahí comparto mis cursos, comparto también consejos y ahí pues es donde más me gusta conectar con personas. Debo decir que es una red como muy agradecida y muy respetuosa. Y también me podéis encontrar en mi página web www.blueskycomunicación.com. Ahí pues hay más información sobre mí y hay también la posibilidad de suscribiros a mi newsletter en la que comparto con aquellas personas que les apetece seguir en contacto conmigo, pues consejos de comunicación, historias personales que las ligo con la comunicación y bueno, como decía antes, intento siempre que en esas palabras, que suelen ser 500, 600 palabras, es algo bastante cortito, medio folio más o menos, te lleves algo y si no, no la escribo. Por eso no tiene una periodicidad fija, porque si no tiene contenido relevante, no la saco adelante y me gusta que quien la lea pues le lleve algo, le lleve a pensar algo, le lleve
tener algo con lo que practicar, fíjate, porque se puede en pocas palabras decir mucho y que también pues le ayude a un poco conectar con otras personas cuando cuento, por ejemplo, historias de personas a las que doy clase y hacerlo un poquito pues, más humano, ¿no? Que al final hay muchas personas con las que te vas cruzando en esta vida emprendedora y es muy bonito seguir conectada con ellas y conectarlas entre sí. Qué bueno, pues nada, yo voy a dejarlo todas las notas del podcast, así que ya sabéis todos a conectar con Inés, a suscribiros a la newsletter y nada, como siempre me gusta acabar como con ese titular, con ese consejo final, con lo que, ¿no? De esos 3 mensajes que se supone que hemos dado durante esta charla, ¿cuál es el que sí o sí se les tiene que quedar grabados después de este podcast? ¿Qué quieres que se lleven? Sé que es difícil, ¿eh? Pero hay que sintetizar. Pues mira, teniendo en cuenta quién es la audiencia a la que tú te diriges, que pues, tienen mucho en común contigo y conmigo, es muy importante este mensaje, que no es mío, es de Gabriel García Márquez, el escritor. Dice así, lo que no se comunica no existe. Es como un poco un mensaje final y también es como apremiarnos a nosotros mismos a comunicar y a hacerlo con sentido. Si nosotros no contamos, cualquiera, no solo emprendedores, si nosotros no nos damos a valer, si no buscamos la manera de diferenciarnos de los demás, es que nadie lo va a hacer por nosotros. Y la comunicación es la herramienta que nos ayuda a ello. Así que ese sería mi mensaje para todos y que me aplico, por supuesto. Y Sandra, tú y yo también nos lo aplicamos. Totalmente, totalmente. Que lo que no comuniquemos, que lo que no contemos, no va a existir. Se va a quedar guardado, se va a quedar en donde nosotros lo queramos alojar en nuestra memoria, pero no lo van a conocer los demás. Y a veces hay que dar ese salto para que sucedan cosas. Qué bueno. Pues me ha encantado, lo voy a dejar destacado. Mil gracias, de verdad, Inés. Me ha gustado mucho. Creo que es muy importante que la gente sepa cómo comunicar de manera efectiva, porque es algo que tenemos que hacer cada día, aunque no te lo creas, tienes que hacerlo cada día. Así que, y que te conozcan ese taller maravilloso que nos diste. Y nada, nosotras seguimos en contacto. O Por sea supuesto. que Muchísimas gracias, Sandra, de corazón. muchas gracias a ti. Un besito. Otro. Espero que hayas aprendido y disfrutado a partes iguales y si te ha gustado me encantaría que te suscribieras a mi canal y que me dejaras una reseña. Y si conoces a alguien que pueda ayudar mi podcast, no dudes en compartirlo para que otras emprendedoras puedan consumir contenido de valor. Además, en mi web te recuerdo que tienes un montón de recursos gratuitos que te pueden ayudar mucho con tu negocio online. Y además recibirás la newsletter Disfruta del viaje, donde compartiré contigo un montón de trucos, de estrategias, de tips que te van a ayudar mucho en tu día a día con tu proyecto digital. Te espero la semana que viene para seguir conociendo un montón de historias de emprendedores y seguir aplicando trucos y estrategias para tu negocio online. Hasta la próxima.